majestuosa voz. Buenas noches, bienvenidos. Esperamos que todos se encuentren muy bien en esta noche de reflexión en miércoles. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, Alex. Gracias por aquí. Listos para prestar atención al tema del día de hoy, las consecuencias del pecado. Un tema que ya llevamos algunas semanas tocándolo y que todavía no se agota. Hay algunas cosas más por ver. Y pues aquí listos para verlo y agradecido con el Señor por las personas que se están conectando ahorita y que se van a conectar posteriormente para darle seguimiento a este tema. Y pareciera que nos estamos extendiendo, pero más bien la palabra habla mucho acerca de cuántas y cuáles son las consecuencias del pecado, ¿no? Tanto en el individuo como en la sociedad, en la creación y en la relación de Dios con el hombre. Entonces, pues es mucha las consecuencias del pecado y por eso estamos viendo cada uno de estos puntos. Pero vamos a orar antes de continuar, ¿te parece? Me parece bien, vamos a orar. Padre, levantamos nuestra voz rogando que seas tú, Señor, el que nos ilumines con tu palabra, que nosotros prestemos atención a estas cosas que nos quieres comentar acerca de las consecuencias, lo terrible que es el pecado y las consecuencias que éste trae, no solamente en la vida individual, sino también en relación con nuestro prójimo. Rogamos, Señor, que tu palabra nos guíe, nos ilumine, nos muestre, para que también aparte tu Espíritu Santo tenga material para ir haciendo la transformación en nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy miraremos acerca de la consecuencia del pecado para con nuestro prójimo, para con nuestra sociedad, y veremos que efectivamente la manera en que el hombre se corrompe, pues genera daño al prójimo de muchas maneras, ¿no? Y hay maltrato físico, hay maltrato psicológico, anímico, espiritual, y en cada una de esas áreas tiene un impacto la violencia, el actuar del hombre en contra de su prójimo, pues tiene muchas formas en que se manifiesta, pero también tiene muchas formas en que lo afecta, ¿no? La verdad es terrible el pecado, la Biblia así lo muestra. A los ojos de Dios es terrible porque ofende su santidad. Pero desafortunadamente para nosotros los seres humanos, las consecuencias del pecado, el simple hecho de la acción del pecado no es tan terrible por lo deleitoso que es hasta cierto punto la tentación y el pecado mismo, ¿no? Sí, pero ¿cómo en aras de satisfacer esos deseos, anhelos, pasiones, impulsos, terminas afectando a otros y no te importa, ¿no? O sea, lo terrible de esto es que en aras de consumar, de satisfacer eso, el ser humano es capaz de pasar por encima de lo que sea y muchas veces pareciera que ni siquiera es consciente del grave daño que genera a nivel del alma, a nivel del espíritu y aún a veces a nivel físico de una persona, ¿no? Entonces, uno puede ver mucha gente destruida por causa del pecado de un tercero, ¿no? Un caso clasiquísimo pues, son los hijos, ¿no? Los hijos cómo se ven afectados por las acciones de papá y mamá, por las malas decisiones de ellos y eso se va replicando y replicando de generación en generación. Y es esta parte del pecado que es tan terrible, no solamente por sus consecuencias, como lo mencionas, hacia la persona, sino también las consecuencias hacia todo alrededor de las personas que conviven con las personas que están pecando, ¿no? Bien lo mencionas, uno de los daños colaterales es la familia, que es el principal núcleo, pero tiene alcances incluso que trasciende a veces a otros lugares, tiempos e incluso tiempo después en tu vida. Consecuencias de tu pecado del principio se manifiesta todavía después. A pesar de que el pecado, Dios nos instruye que puede ser perdonado cuando se presente con arrepentimiento y fe delante de Dios, sin embargo las consecuencias permanecen, ¿no? Así es. Y como tú acabas de decir, cómo el efecto del pecado puede salir de trascender de la relación de un hombre y una mujer, el matrimonio, puede extenderse a la familia y de la familia hacia la sociedad, ¿no? O sea, y eso lo podemos ver claramente desde Génesis 3:16, cuando el Señor le dice esto a la mujer después de que comieron del fruto prohibido, dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y ahí hay una pugna entre que el deseo de ella será para su marido. Muchas veces esto se interpreta, se entiende
como que el deseo de ella para con el marido es controlarlo, porque esta palabra de deseo en el hebreo lleva una implicación de control. Entonces aquí dice, tu deseo será para tu marido en el deseo de que lo va a querer controlar y él va a enseñorearse de ella. Y como que ahí entra la pugna de que hay mujeres que no les gusta mucho sujetarse, el hombre no sabe tampoco muchas veces ejercer de manera correcta su autoridad, y hay una pugna interna en el matrimonio, que es pues la relación que podríamos decir más importante, más cercana, más entrañable, pues aún ahí hay pugna y hay lucha. Incluso también, ¿no? Lo que la misma Biblia nos instruye en el caso en Efesios, cuando nos está diciendo acerca de esta relación entre marido y mujer, como bien se señala desde el principio, de dónde viene esta consecuencia, cómo justamente hay un mandamiento para el esposo, hay un mandamiento para la esposa, cosa que no se ve que sea algo fácil para el hombre, el tratar a la mujer como vaso frágil, o tratarlo delicadamente, o la mujer de sujetarse a la indicación de la autoridad que Dios estableció, que es el marido, ¿no? Entonces ahí vemos esta situación de pugna, e incluso también entre los mismos hijos. Exactamente. Ya ves que viene la consecuencia de pecado, ellos son expulsados, estamos hablando de Adán y Eva, es lo que estábamos retomando desde la semana pasada. Adán y Eva son expulsados de la presencia de Dios, más que del jardín del Edén, lo que significa el jardín del Edén, que es estar en comunión con Dios, son expulsados y el jardín del Edén queda clausurado. Adán y Eva ni ningún hombre pueden acceder a él porque hay 2 querubines que están protegiendo ahí la entrada, y entonces ellos empiezan a reproducir hijos a semejanza de ellos, que es decir, con una condición pecaminosa. No es que sean exactamente el pecado del papá que se lo esté heredando al hijo, sino lo que le está heredando es la condición pecaminosa. Y vemos en Génesis 4 la historia de los hijos de los primeros hombres, de Caín, de Adán y Eva. Dice el versículo 1 del capítulo 4, conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Ahí está, esa palabra de se ensañó, es como cuando eres picado por un animal ponzoñoso y que empieza a correr el veneno, ¿no? A través de la sangre a todo tu cuerpo. Es algo semejante a lo que le está pasando en este caso a Caín, y se ensaña, y no se ensaña poquito, se ensaña en gran manera, decae su semblante, y entonces es cuando posteriormente el Señor empieza a tener una conversación con Caín, y Caín está esperando el tiempo para matar a su hermano. Y dice el versículo 8, le dice Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjate que estos 2 relatos son muy, muy, muy interesantes, porque esto nos deja clarísimo que dónde se gesta y de dónde surge realmente el pecado dentro del núcleo familiar, ¿no? Primero en el matrimonio, y del matrimonio se extiende a la familia, y de la familia se extiende a la sociedad, ¿no? Y que hizo incluso un paso atrás, en Eva se genera, Eva se lo comparte al marido, los 2 pecan, y de ahí ya viene, como dices tú, hacia los hijos, y de ahí a la sociedad. Y es que este punto es bien importante, porque todos debemos entender que a veces decimos, es que las malas influencias para con mis hijos, es que en el trabajo, es que en la escuela lo cambiaron. No, es que todo empieza desde la casa, todo empieza desde el núcleo familiar, en que nosotros dejamos huecos, somos omisos en cosas, no prestamos atención a otras más, y simple y sencillamente, como no están fundamentados primeramente en la palabra, y aún en los no creyentes, no están fundamentados en valores correctos, es muy fácil que una influencia externa los jale y los lleve a donde ya sabemos que, aparte de esa condición pecaminosa y lo que se mueve en el mundo, pues con eso ya se completó el cuadro. Pero aquí se ve cómo todo empieza dentro del núcleo familiar, que aquí en el caso de Abel y Caín,
le repite la misma frase de tu deseo será. Para él dice en el versículo 7, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, vuelve a hablar de ese deseo que implica control. Entonces, esa pugna por querer controlar, ¿no? Y en el matrimonio muchas veces pasa eso, ¿no? Que hay una pugna por quién sea la autoridad, quién es el que manda, y a veces pues ahí o no se quieren sujetar las personas que tienen que hacerlo, y hay personas que quieren enseñorearse que no están llamadas por Dios a tener la autoridad. Entonces, es una complejidad ahí que también lo dijimos ya, se extiende a la sociedad y se ve mucho en la sociedad, ¿no? De cómo las personas no se quieren sujetar a la autoridad, se rebelan a lo establecido por Dios, son irreverentes con la autoridad, etcétera. Entonces esa pugna siempre ha existido y es parte de la naturaleza del hombre, ¿no? Incluso también creo que parte de estas consecuencias del pecado, Dios delega una autoridad en Adán, y de Adán viene en autoridad Adán como cabeza de Eva, ambos como cabeza de sus hijos, y lo que vemos es que también esa misma autoridad delegada por el pecado también a veces la rehúye la autoridad y prefiere ser omiso a la autoridad, y por eso también viene otra manifestación del pecado, donde la persona que está bajo autoridad se quiere sublevar, se quiere rebelar o quiere incluso usurpar la autoridad, ¿no? Entonces Sí. vemos el problema en ambos sentidos. Sí, fíjate que esto también, que lo hace interesante, que tu estado de pecado te incapacita para ejecutar la función que Dios te da. Al hombre se le da la autoridad para ser cabeza, para ser autoridad, y una de dos, o es omiso con esa autoridad, o ejecuta incorrectamente esa autoridad, siendo violento, opresor, etcétera, la ejecuta mal, y entonces los que están abajo pues temen esa autoridad o rechazan porque está mal ejecutada, o bien se es omiso. A la mujer se le dice y a los hijos que se sujeten, y pareciera que la inclinación natural es justamente no querer recibir órdenes o sujetarse de parte de una autoridad. Entonces también el pecado en la mujer incapacita a querer voluntariamente y de buen grado sujetarse al varón, y lo mismo a los hijos. Es en el caso del matrimonio, ¿verdad? Porque incluso también en otro tipo de relaciones se ve esta misma, la misma manifestación del pecado de la rebeldía en contra de la autoridad, o de parte de la autoridad también, cuando es omiso a la autoridad y se maneja una autoridad, digamos, hasta incluso pusilánime, ¿no? Cuando no hay una autoridad bien ejercida, no en opresión, sino en servicio, como el Señor Jesucristo lo enseñó a sus discípulos. Cuando no hay una autoridad correcta y hay una falla en la autoridad, inmediatamente los que están bajo la autoridad lo que desean es incluso derrocar esa autoridad por creer que es inválida. Aunque lo que Dios establece es, esta es la autoridad y así es como se tiene que manejar. Hemos visto en infinidad de situaciones, ya sea personal o incluso ahora hasta por video, que toman todas las escenas que de repente suceden, conductores que a la autoridad vial de repente se le ponen al tú por tú, los encaran, los menosprecian, los golpean, los reducen realmente a ignorantes, y una sarta de groserías en contra de la autoridad, y son la autoridad. Y se sienten con razón, los conductores que de repente así hacen, se sienten con la autorización de poder menospreciar esa autoridad, que porque toda la policía es corrupta o por lo que tú quieras. Lo único que estamos viendo es esta misma manifestación del pecado. El pecado en la autoridad y el pecado también en el que está bajo autoridad. Sí, fíjate, hay un pasaje en que un profeta menciona esto, en Miqueas 7, hasta empieza de una manera así como que lamentándose, dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, o sea que ya no quedaba nada, y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Y empieza a partir el versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Me llama la atención lo que viene ahorita, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano.
Para completar la maldad en sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Esto justamente lo menciona, este último pasaje, este último versículo lo menciona el Señor Jesucristo incluso, Sí. ¿no? Pero aquí está describiendo la condición del hombre, cómo está corrompidas las relaciones, que es, si aterrizamos un poco esto, es cómo el pecado ha corrompido las relaciones interpersonales, desde la más cercana esposo o esposa, hasta los hijos, hasta vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familia política. Es algo que ha hecho el pecado. Como está nuestra inclinación es natural a lo malo y a cumplir nuestros propios deseos, pasiones, gustos, anhelos, no tenemos empacho en que a través de ese cumplimiento nosotros pasemos por encima de quien tengamos que pasar, ¿no? Pero ese es el punto de que el pecado corrompe las relaciones, corrompe cada relación del tipo que sea, ¿no? Y es una muestra, ¿por qué? Porque aquí está mencionando diferentes contextos en que pues no hay justicia y están corrompidas o rotas las correctas relaciones. Sí, es una condición. Recuerdo un pasaje de la Escritura, también donde por consecuencias del pecado también se acarrea para toda la sociedad juicio de Dios. Y vemos a Israel en la época de los jueces, donde cada vez es más, abunda más el pecado y abundan más las calamidades para los mismos habitantes de Israel. Llegan los reyes y también los reyes parece que caen en un periodo de decadencia, cada vez peor, y llega el momento en que se cumplen la palabra del Señor que dio en Deuteronomio antes de cruzar el Jordán, y se empieza a cumplir todo lo que el Señor dijo que iba a suceder si es que ellos faltaban a la ley de Dios, ¿no? Y vemos que entre los sentimientos más nobles del ser humano está el sentimiento de los padres hacia los hijos. Uh-huh. Yo le digo a veces cuando me toca entrevistar a los papás que sí creo en el amor a ciegas y el amor a primera vista, solamente en el contexto de los papás. Cuando una madre, sin conocer a su hijo, lo ama porque está en el vientre, inmediatamente sabe que está embarazada. Y aun cuando nosotros somos pecadores, de todos modos vemos a la mamá que es capaz de sentir amor por ese bebé y va a protegerlo. Puede cambiar su dieta, puede cambiar su rutina, va a cambiar diferentes cosas por proteger a ese bebé. ¿Por qué? Porque lo ama, sin conocerlo. El papá ve a la esposa embarazada y tiene cuidados con ella más por la mujer que por el bebé. Y una vez que nace el bebé, la mujer, el hombre se siente enganchado con ese hijo. Algo pasa con él que al verlo y tenerlo en brazos, se enamora de ese bebé. Estamos hablando de situaciones, digamos, más o menos normales, comunes. Y entonces, papá y mamá se vuelcan en cuidados y atención para proteger a ese hijo. ¿De dónde nace ese amor? Es un don de Dios que viene hacia los padres para poder proteger a sus pequeños. Pero vemos que el mismo pecado va a hacer que esos sentimientos tan nobles que puede ser el amor de los padres hacia los hijos se corrompen cuando hay situaciones tensas, como en el caso que platicaba hace un momento. El pueblo de Israel, en medio del pecado, Dios les había advertido que iba a haber escasez y que incluso iban a llegar a comerse a sus propios hijos. Y uno dice, eso es impensable. Pues no, resultó cierto. Llegó un momento en que había tanta escasez que llega una mujer a decirle al rey, rey, quiero que juzgues entre esta mujer y yo. Entre ella y yo quedamos, esta vez nos vamos a comer a tu hijo y la siguiente vez nos comeremos al mío. Y ahora no nos lo quiere entregar para que no lo comamos. O sea, son situaciones tan lamentables, tan vergonzosas, tan dolorosas, tan entrañablemente tristes,
que son consecuencias justamente del mismo pecado, como tú dices, incluso las relaciones más fuertes, las relaciones más sólidas, las relaciones más entrañables, se rompen por eso. Y ahí esa es una prueba así bien clara y fehaciente de la condición caída del ser humano. O sea, si ya ahí no hubo un límite, si ahí, aún ahí se corrompen las relaciones y eres capaz de herir a tus hijos anímicamente, físicamente o del tipo que sea, ya con eso se quedó más que claro, ¿no? Y no nada más en el Antiguo Testamento, cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, en el versículo 3, también hace mención de cómo somos entre nosotros, ¿no? Dice en Tito 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, o sea, obviamente antes de conocer al Señor Jesucristo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, que era lo que hablábamos la semana pasada, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, pero fíjense cómo cierra, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, parte de la descripción que hace Pablo de cuál era nuestra condición antes de Cristo incluye que éramos aborrecibles, o sea, nos portábamos de tal forma que la gente nos aborrecía, pero nos aborrecíamos también unos a otros, ¿no? Y aquí está bien claro cómo la descomposición de la sociedad o de las relaciones interpersonales, cómo se pervierten y se corrompen al grado de que pues, te llegas a aborrecer, ¿no? Y por eso una persona puede llegar a asesinar, ¿no? Puede llegar a agredir gravemente físicamente a otra persona por la ira que siente hacia ella, el enojo que siente, ¿no? Incluso hasta llegar al mismísimo asesinato, ¿no? O una persona que por satisfacer sus bajos instintos es capaz de violar a una mujer, ¿no? Y la golpea con tal de lograrlo. Entonces, realmente la condición es terrible y por eso es tan importante que veamos la consecuencia del pecado. Cómo así literalmente pudre, corrompe nuestro ser el pecado, ¿no? Y es lo que mencionas, de repente uno a veces lo puede ver lejano cuando no ha sido testigo de alguna situación complicada o cercana. O sea, uno puede ver en los diarios, en las noticias, actos similares una y otra vez en gente que se encuentra en otras comunidades. Pero cuando te llega a pasar a ti, cuando tú estás cercano a una situación así, ves la dimensión del problema, de la dimensión y la profundidad de la consecuencia del pecado en la misma humanidad. Y a veces uno puede de repente, cuando está viviendo una situación así, llenarse de indignación y señalar hacia el culpable y decir que no son seres humanos, son chacales o son como tú quieras verlo. El problema es, Alex, que eso que está haciendo esa persona es producto de un pecado, producto del pecado, pero que la misma naturaleza del pecado que está en esa persona también está en mí. Claro. Entonces, cuando yo señalo a alguien diciendo es que ese tipo de personas tendrían que colgarlas, tendrían que matarlas, tendrían que hacer cualquier cosa terrible con ellos para que pagaran todas sus maldades, la diferencia entre esa persona y uno es que esa persona tuvo menos límites y llegó hasta ese nivel. Pero uno, siendo pecador, como lo menciona Pablo en Tito 3, está diciendo antes nosotros éramos aborrecibles. Es decir, nosotros también estábamos mordidos por el pecado y lo único que hace falta es ir escalando el pecado para que lleguemos a niveles insospechados para cualquier persona. Es terrible y es necesario que nosotros prendamos esta alarma en el corazón de la gente de decir, todos somos potencialmente asesinos, violadores o cualquier otra cosa, aun cuando digamos, no, por favor, no. Es que todos estamos mordidos por la misma serpiente. Hasta que, y ahí es cuando encontramos el mensaje que nos deja también Tito, ¿no? Hasta que llegó Jesucristo a nuestra vida. Así es. Y fíjate cómo esto trasciende a nivel mundial, porque ha habido guerras mundiales, ¿no? Ha habido partes del mundo en que hacen una famosa limpieza étnica, en que un grupo está decidido a exterminar a otro grupo, sea religioso, sea por etnia, sea por religión, sea por color de piel, sea por lo que tú me digas.
o hasta por una cultura diferente están dispuestos a exterminar a otro, ¿no? Y todo lo prevé la palabra en Santiago 4, dice, hasta lo pone a manera de pregunta. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego todavía se extiende más, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero aquí se extiende a decir, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, en vuestros ser? Como cuando veíamos en Romanos, ¿no? El pecado que mora en mí, en mis miembros. Dice, ¿no es de las pasiones que habitan en tus miembros? Dice, y eres capaz de desatar guerras. Eres capaz de determinar a un grupo social, étnico, religioso en ese estado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se quiso exterminar a los judíos, ¿no? En África, un grupo étnico contra otro que lo quieren desaparecer. Los tutsis y demás que se están dando, pero hasta el exterminio por intolerancia, o en otros casos, el exterminio por poseer, ya sea por la codicia, de los recursos de las tierras del otro pueblo. Fíjate que habrá gente que puede levantar de repente la ceja y decir, no, o sea, es que hay niveles, ¿no? O sea, no, o sea, de repente hay gente que sí es, digamos, potencialmente mala, pero no va a llegar tan bajo. O sea, la escritura no miente. Y Deuteronomio 28:56, lo que te hacía de referencia, dice, Deuteronomio 28:56, la mujer tierna y delicada en medio tuyo, está hablando de, pues, conocemos mujeres tiernas y delicadas, Claro. que no osaría poner la planta de su pie en tierra por ser delicada y tierna. O sea, esto nos puede dar una idea muy clara del tipo de personas de las cuales nos está hablando, haciendo referencia a la palabra, ¿no? Mujeres verdaderamente nobles, dignas, amables. Dice, que no osaría poner la planta de su pie en tierra por ser delicada y tierna, será hostil hacia su esposo que ama y también hacia su hijo y hacia su hija. Y Deuteronomio 28:54 es lo que dice, pero con respecto a los hombres. El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama y hacia el resto de sus hijos que le queden. Y dice, esto es lo que dice el Señor que va a suceder. En Lamentaciones, que son escritas por Jeremías, Lamentaciones 4, del 3 al 6, dice, a unos chacales, que a veces uno dice, es que se comporta como un chacal, una persona desalmada, ¿no? Dice Lamentaciones, a unos chacales dan las ubres, dan de mamar a sus crías, pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel como los avestruces en el desierto. No sé si conocen las actitudes de las avestruces, pero las avestruces se olvidan de sus crías. Las dejan ahí, nada, se entierran el huevo, se van y que le vaya como sea al huevo del avestruz. Vemos que nada más es como ocasión y tiempo para que el pecado se empiece a gestar. No hay límites y el pecado sigue creciendo en el corazón humano, a llegar a niveles insospechados. No decimos hasta dónde, pero sí que verdaderamente uno se puede sorprender cómo fue posible que yo haya llegado hasta este punto. Sí, y lo vemos para terminar en nuestra sociedad, ¿no? Cuando se promulgan leyes que quitan cierto freno a ciertas acciones, lo único que están haciendo es que se sea más permisivo con el pecado y que la sociedad siga corrompiendo más de lo que ya está. Porque justamente las leyes ponen un freno. Quitas leyes o modificas leyes o promulgas leyes perversas y el pecado va a seguir escalando y creciendo porque al ser humano, si no le ponen freno, escala y escala en el pecado, y esa es la consecuencia que estamos viendo, porque así nos lo refleja la Escritura respecto a esto. Y pues ahí tiene usted la reflexión breve, pero concisa, del efecto del pecado para con el prójimo o en la sociedad, el cual es terrible. Es perverso y va desde de los pares, en este caso cónyuges, e incluso, como lo mencionaste, hasta guerras mundiales. Y es el mismo pecado que daña al entorno. Bueno, pues esta fue la reflexión del día de hoy. Y tenemos también algunos mensajes. Tenemos por ahí las inscripciones al CEU que están abiertas y las inscripciones al Colegio Calacuaya Tierra Nueva. Sí, también ya